Bienvenidos a Holísticamente, un espacio de conciencia. Hoy te voy a hablar de la intuición, te voy a hablar de cómo podemos ser más intuitivos o qué cosas tenemos que tener en cuenta para realmente acceder a esa información, a esa percepción intuitiva. Primero tenemos que entender que la intuición no es algo y no es un sentido o un sexto sentido como solemos escuchar, como se conoce popularmente, sino que la intuición es, digamos, una percepción de absolutamente todo. Es una percepción y es una información que nos llega de una manera no racional, de una manera no mental, que está vinculada con el sentir. Recordamos que Albert Einstein decía que la intuición es la verdadera inteligencia. Buda también explicaba que no hay que dejarse llevar por esa parte mental, que la intuición es la verdadera sabiduría. Decía, no te dejes llevar por tu mente ordinaria y por el ego. Cuando hablamos de esto, de verdadera sabiduría, entendemos que la intuición es el acceso a la información sin prejuicios, sin miedos, sin juicios de valor, sin cuestiones mentales, porque al final todos estos valores que nosotros ponemos en las situaciones, en las cosas, en las personas, en todas las cosas que nos suceden, están relacionadas con algo que experimentamos o con algo externo, que ni siquiera nosotros lo tomamos como verdadero o como auténtico por experimentarlo nosotros, sino lo tomamos como una verdad. En todo lo que está relacionado con la intuición tiene que ver y tiene mucha relación también nuestra experiencia vivida, pero nuestra experiencia vivida y aquella información que asimilamos en la experiencia de forma irracional, de forma inconsciente, que yo no soy consciente que estoy integrando en mí información que está presente, por ejemplo, en un espacio. Por ejemplo, yo estoy en una sala donde están dando una clase y estoy prestando, si soy un buen alumno, estoy prestando atención al profesor, escribiendo en la pizarra, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero a la vez yo estoy percibiendo todo lo que sucede también en la sala. Mi ojo no, está viendo a través de mi circuito visual intuitivo, está viendo también lo que hay en mi entorno, ¿sí? Está viendo y observando otras cosas, pero eso yo lo asimilo de una forma inconsciente, pero sin embargo está presente, existe y lo estoy asimilando. Lo que sucede es que no lo asimilo de manera racional, yo no estoy consciente de que estoy integrando eso que está sucediendo en ese entorno. Personas intuitivas somos todos somos absolutamente intuitivos. Lo que sí podemos ser más o menos conscientes. ¿Qué podemos hacer para ser más intuitivos? ¿O qué podemos hacer para permitirnos escucharnos? Esa parte intuitiva, permitir escuchar y sentir y percibir. Sobre todo tenemos que tener presente de que si la intuición y esa información no es racional y no es mental, obviamente que está relacionado con lo que siento, con los sentimientos, con la parte emocional. Desde la psicología decimos que la intuición es un mirar hacia adentro, ¿sí? Que está vinculado también con estas experiencias vividas. Culturalmente lo conocemos como una corazonada, ¿sí? Muchas veces estos dichos populares llevan mucho de verdad. La corazonada que está relacionada con lo que siento. Aquello que siento solemos quitarle valor. ¿Por qué? Porque no entendemos de dónde viene, porque no conocemos de dónde viene. Pero puede ser en parte que esa información que me indica a mí qué decisión tomar esté relacionado con una experiencia que yo viví de forma inconsciente, por ejemplo. También percibimos a nivel de la intuición de toda aquella información que tenemos a nivel celular, ¿sí? Si hablamos de epigenética, biología de las creencias, Bruce Lipton, ¿sí? O sea, estamos hablando de que nosotros en nuestras células hay información de experiencia vivida en todo nuestro árbol y si vamos más allá, también como seres humanos, como seres vivos, como energía que somos, ¿sí? Entonces, la intuición también es acceder no solamente a esa sabiduría interior que me conecta con mi experiencia como ser, no como persona, como personaje que soy Alejandra, sino que me conecta con esa experiencia
de absolutamente todo lo que está, todo lo que puedo percibir. Y también vamos a relacionarlo con todo lo que está vinculado con las vibraciones. Nosotros cuando escuchamos, ¿sí?, y decimos que todo es energía, todo es vibración, pues en esa vibración y en esa frecuencia existe información. ¿Información de qué? Información de nuestro estado, de nuestro aspecto energético, de nuestro cuerpo energético, que está vinculado con lo mental, con lo emocional, con lo físico, con lo energético, ¿sí? Evidentemente nos va a dar pautas para conectar de una manera intuitiva hacia esa evolución, hacia ese camino, ¿vale? Bueno, entonces vamos a lo práctico. Nos interesa saber qué puedo hacer para ser una persona más intuitiva, ¿no? O estar más atento a esta parte intuitiva. Si decimos que la intuición está relacionada con lo que siento y con lo que percibo, ¿qué creen que tenemos que hacer? ¿Llevar la atención a qué? ¿Dónde siento yo? ¿En mi mente? No. ¿En mi corazón? Sí, pero yo siento absolutamente en todo mi ser. En todo, yo percibo a través de todo. Si bien nosotros conocemos los más importantes a nivel de cuerpo energético, que son nuestros centros energéticos, que son los 7 chakras, aunque hay muchos más, en diferentes tablillas, ¿sí?, de estudios a nivel tibetano, indican que tenemos miles y miles de chakras, porque en realidad cada célula, cada parte de nuestro cuerpo es un receptor de energía y de vibración. Nosotros percibimos a través de todo nuestro cuerpo. Y si yo quiero percibir una información intuitiva y no estoy haciendo caso a mi cuerpo, no estoy escuchando aquello que me está sucediendo, aquello que me está pasando. Entonces lo primero que tengo que hacer es estar en mi cuerpo, esto suena raro, pero es estar dentro, es sentirme desde el aquí y en el ahora. Cuando nosotros no estamos presente en el aquí y en el ahora nosotros, valga la redundancia, estamos mentalmente proyectándonos con lo que no pudimos ser en el pasado y con lo que deseamos ser en el futuro, o añorando el pasado, aquellas épocas maravillosas, y no estamos disfrutando, viviendo, integrando mi experiencia y mi sentir de lo que estoy haciendo en este momento. Entonces, primero tengo que llevar la atención a mi ser, a mi cuerpo, ¿sí?, centrarme, sentirme desde mi interior en mi cuerpo y estar presente y estar abierto, ¿sí? Otra cosa que podemos hacer también a nivel mental que nos bloquea, relacionado con el no poder percibir, está relacionado con las creencias. Aquellas creencias que me limitan y que me impiden que yo que sienta determinadas cosas, ¿no? Me bloqueen, que me pueden bloquear de alguna manera. Estas creencias limitantes, que nosotros cuando decimos creencias limitantes podemos entender o estar relacionados con algo religioso, pero no, hay creencias que son a nivel cultural, a nivel social, a nivel familiar, a nivel de grupo social, a nivel, y las peores de todas, que son las que tengo de mí mismo, las creencias que yo me genero como grandes verdades sobre mí y que no me permiten modificar o desestructurar eso que creo que soy, cuando en realidad quizás fue algo que fui en un momento para trabajar, trascender y transformarme, y cargo con ese personaje que ya no tiene vida, es como cargar con una mochila un cadáver, intentando seguir siendo eso que ya no soy, ¿no? Entonces, si realmente antes yo no era una persona que me interesara profundizar en esto de este autoconocimiento y desde la percepción intuitiva, no tiene por qué ser así toda mi vida. Si hay algo que me vibra y me llama la atención justamente y que siento que tengo que profundizar, pues tengo que de alguna manera desvincularme de esas creencias limitantes que no me permiten integrar y percibir desde el sentir, y sobre todo que no me permiten dar crédito a esa información que me lleva de manera intuitiva, dar crédito a eso que me está indicando qué puedo hacer en mi vida, qué no puedo hacer, qué me conviene hacer. Entonces, por un lado, físicamente
respirar y centrarnos en el aquí y el ahora. Y por el otro lado, reconocer cuáles son realmente esos obstáculos y esas creencias que nos limitan y que no nos permiten dejarnos fluir o simplemente experimentar esta forma de percepción intuitiva, ¿vale? En este aspecto también vamos a dar un ejercicio que es muy sencillo. Sé que la palabra entrenar está relacionada mucho con un esfuerzo, sacrificio, bueno, quizás podríamos decir para practicar, para ejercitar, bueno, todos son de esfuerzo. Les prometo que es fácil, que no es de sudar. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar como referencia cuando queremos saber algo en relación a una respuesta que no sabemos qué hacer y queremos conocer si intuitivamente me conviene hacer una cosa u otra. Este es un ejercicio que lo compartió en su momento la familia Punset, Elsa Punset, y que honestamente para mí fue la primera cosa que hice a nivel de técnica intuitiva y me sorprendió muchísimo. Realmente lo recomiendo si estás empezando a darte ese lugar de practicar este tipo de cosas nuevas. Consiste en lo siguiente. Voy a hacer una lista de unas preguntas. Preguntas que tengan relación conmigo, ¿sí? Por ejemplo, ¿soy argentina? Sí. ¿Vivo en Barcelona? Sí. ¿Qué sé yo? ¿Me gustan los gatos? No. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Esas preguntas que son personales, ¿sí? Las voy a ir relacionando en vez de con un sí o con un no, voy a visualizar un color. ¿Y qué color? Para el sí vamos a visualizar un color y para el no vamos a visualizar otro color. Nosotros estamos relacionados y entendemos culturalmente, por ejemplo, el verde y el rojo con los colores del semáforo, ¿no? De adelante y de stop, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, evidentemente esta relación que tenemos inconsciente vinculada con estos colores no solo viene desde el semáforo, ¿no? En la época de las cavernas, cuando salían de estas cuevas, salían digamos, a cazar o a hacer sus actividades, el contacto que tenían y la experiencia que tenían vinculadas con el color rojo era cuando había un acontecimiento de peligro o de muerte, porque cuando alguien tenía una herida, brotaba esta sangre y en ese momento evidentemente no había recursos para sanar, entonces la gente con una herida pequeña o lo que sea se moría. Entonces nosotros ya llevamos milenios entendiendo que el rojo es una vibración de peligro y muerte, ¿sí? Entonces inconscientemente tenemos este registro. Pero el verde también tenemos inconscientemente este registro, ya que proviene de esa época, vinculado con todos los entornos de naturaleza. De donde hay verde hay árboles, hay alimento, hay frutos, hay agua, hay vida. Entonces decimos rojo, peligro, stop, muerte, verde, adelante, avanza, vida. Obviamente cuando visualizamos estos colores no vamos a recurrir a toda esa explicación, pero sí, y lo que vamos a hacer es asociar la respuesta que sea sí, en vez de decir sí o pensar sí, voy a visualizar el color verde. Y en la respuesta que sea negativa, que sea no, en vez de decir no, voy a visualizar el color rojo. Entonces yo pregunto, ¿me llamo Alejandra? Verde. Soy japonesa, rojo, ¿no? Y me hago unas 15 preguntas de mí mismo, incluso pueden estar relacionados con gusto. ¿Me gusta el chocolate? Verde. Cosas así que realmente conecten con nuestra experiencia y con lo que nosotros somos, ¿vale? ¿Qué me va a dar esto? Me va a dar la posibilidad de que cuando tenga algo, una pregunta de qué hacer, ¿no? ¿Viviré bien en esta casa si me estoy por mudar o acceder a otra casa? Y yo pueda tener como esa visión de esa respuesta en una forma de vibración y de color. Y no de sí, no.
Obviamente que esta es una percepción de esta conexión que hace nuestra parte intuitiva y que salta sobre todo esta parte mental. Si bien no es una percepción directa del entorno, porque yo estoy formulando una pregunta, pero es una orientación que me salta, que puentea muchas cuestiones mentales, ¿sí? Y accede a información que evidentemente yo tengo registrada y que de esa forma puedo conectar, pero sin haber hecho todos esos juicios de valor o prejuicios o análisis o Excel o lo que sea. Entonces, ¿qué me puede pasar? Puedo practicar esto aproximadamente una semana y tranquilamente ya puedo empezar a aplicarlo. Yo les recomiendo, como siempre, empezar con cosas sencillas, con preguntas del día a día, para que se vayan sintiendo cómodos y puedan comprobar cada uno, cada una, que realmente funciona, que realmente es viable, que realmente es muy interesante antes de empezar a aplicarlo con cuestiones muy importantes que incluso nos genera rechazo a arriesgarnos, entre comillas, a dejar esa respuesta de una situación muy trascendental. Entonces, vamos a empezar con estas preguntas y las vamos a aplicar a estas cosas de la vida cotidiana. Por ejemplo, no sé, voy a encontrar aparcamiento o estacionamiento en esta calle, ¿no? Y a ver qué color percibo, ¿sí? Sin buscar el sí y el no. Prestar atención qué color percibo. ¿Qué me puede pasar? Me puede pasar que antes de que yo termine, con el tiempo lo vas ejercitando mucho, y puede pasar de que antes de que termines de formular la pregunta, aparezca el color. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Que lo hiciste mal? No, ¿qué quiere decir? La conciencia de esa reflexión, de esa pregunta que yo estoy haciendo, se formula anteriormente a que yo termine de hacer la pregunta mentalmente, ¿sí? O sea, yo estoy pensando eso antes. Entonces, la respuesta sale antes, ¿sí? Otra cosa que puede pasar es que no sea una respuesta clara. Entonces, ahí pueden pasar dos cosas. O bien que yo tenga algún bloqueo a ver esa respuesta por lo que sea y no quiera ver la respuesta, o bien que es la mayoría de las veces, no haya una respuesta clara en ese momento para eso, ¿sí? O sea, no esté claro y haya que esperar un tiempo o haya que dejar un espacio, ¿sí? Así que nada, esto es un ejercicio, es un recurso muy accesible, muy práctico, y realmente les comparto esta posibilidad. Dense el espacio de sentir, de percibir desde esta parte intuitiva. Practiquen estas cosas que son muy fáciles y muy comunes, y acordarse que muchas veces esta parte de creencias que tenemos son los grandes bloqueos a la hora de dejarnos percibir desde la intuición. Si tenemos bloqueos a nivel intelectual en relación a un tema que realmente nos llama la atención y nos interesa profundizar, pues informémonos y formémonos para quitarnos esa parte de duda de que no es algo común, intelectual o consciente, ¿sí? Los invito a hacer estas prácticas, ¿sí? Básicamente ser conscientes de cuáles son los bloqueos que tengo a nivel de creencias. Después, ser conscientes de mi estado energético, físico en el presente, en el aquí y en la ahora, recurriendo a la respiración y a la atención. Y por último, este ejercicio de el rojo y el verde, que nos va a permitir tener una respuesta inmediata a una pregunta muy concreta y muy específica. Espero que te haya gustado, que lo puedas utilizar y lo pongas en práctica. Sobre todo lo pongas en práctica. Muchas gracias y nos vemos en el próximo programa. Chau, chau.